Saludos, es un placer para mí compartir con todos ustedes en este Congreso Internacional de Formación, Innovación y Tecnologías 2026. Agradecer a todos los directivos de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO. Soy la doctora Margaret López y vengo a compartir con todos ustedes mi último libro titulado La Escuela que Abraza, Historias y Saberes por un Futuro Inclusivo. He sido testigo de esfuerzo de aquellos docentes que han sentido carencias estructurales del sistema educativo dominicano y sostengo la esperanza de que otro modelo escolar es posible. Este libro no es una compilación de datos académicos, sino un testimonio escrito con rigurosidad científica que camina por los pasillos de las escuelas y respira el aire de comunidades donde la inclusión es una necesidad urgente. Este libro está escrito con el corazón y es dedicado a aquellos maestros y maestras que enseñan con el alma más allá del currículo, aquellos sin que tener recursos hacen posible lo imposible, incluir, acompañar, creer en quienes mucho han olvidado. A nuestros docentes dominicanos que abren las puertas del aula con certeza de que algunos estudiantes no llegan con las mismas condiciones. Todos merecen las mismas oportunidades. A las familias que luchan por un espacio digno para sus hijos en la escuela, que alzan la voz, que preguntan, que defienden y que no se rinden. A nuestros estudiantes con discapacidad, que con su sola presencia cuestionan estructura, desestabilizan rutinas y nos recuerdan que la escuela debe ser para todos y no para unos pocos. La escuela para todos. Hablar de inclusión educativa en el contexto dominicano es hablar de justicia social, es hablar del compromiso real con niños y niñas que históricamente han sido excluidos, ignorados o estigmatizados. El sistema educativo dominicano, aunque ha dado pasos significativos en marco legal, normativo, aún arrastra prácticas y estructuras y culturas profundamente excluyentes. Nuestros docentes desean incluir, pero no siempre saben cómo. Familias quieren apoyar, pero a veces se sienten solas. Escuelas que quieren abrirse, pero aún no encuentran el camino. En medio de este panorama complejo surge una certeza. La inclusión no se logra desde la improvisación ni desde el discurso vacío. Se logra desde el saber pedagógico construido día a día, desde el compromiso profesional y sobre todo desde el amor. Este libro podemos tener muchas perspectivas e involucra muchos actores, como investigación, parte de un estudio riguroso con un marco teórico, con un análisis de datos y con unos resultados concretos en educación inclusiva en República Dominicana, como un testimonio profesional que recoge la voz de docentes reales en escuelas reales, enfrentando desafíos concretos en la práctica inclusiva y como un manual de transformación educativa, porque ofrece modelos y protocolos, guías, herramientas y estrategias para pasar del discurso a la acción en el aula y sobre todo como una declaración ética que recuerda que la educación no puede ser neutra. Incluir siempre es una posición política a favor de la vida y de la dignidad humana. Para hablar nosotros de educación inclusiva, esto no tiene una definición única. Para algunos autores es una filosofía, para otros es un enfoque pedagógico y para muchos es una práctica política y social. Esta multiplicidad de miradas enriquece el concepto, pero también lo desafía.
Muchas perspectivas tenemos con muchos autores en relación con discapacidad y necesidades educativas especiales como respuesta a exclusiones escolares y sociales, enfocada en grupos tradicionalmente vulnerables, como un movimiento hacia una escuela para todos, como una expresión del derecho universal para la educación. La inclusión en un estado debe ser en un proceso continuo, es un verbo más que un sustantivo, algo que se está construyendo día a día desde las aulas y con decisiones pedagógicas concretas. Muchos fundamentos legales tenemos en República Dominicana que avalan la educación inclusiva. Podemos mencionar la Constitución de la República Dominicana, la Ley General de Educación 6697, la Declaración de Salamanca y muchos documentos podríamos evidenciar que apoyan todo lo que tiene que ver con la educación inclusiva en nuestra querida República Dominicana. Pero hay muchos nudos que desatar. Tenemos muchos desafíos. Entre los desafíos que podemos identificar se encuentra la profesionalización del docente. La necesidad urge de formar docentes preparados para atender la diversidad del estudiantado, más allá de una educación tradicional. Tenemos la accesibilidad física. Hay que mejorar la accesibilidad en las edificaciones escolares para garantizar que todos los estudiantes puedan acceder sin barreras arquitectónicas. La dotación de recursos. Debemos y debe haber una provisión de recursos educativos, tecnológicos y materiales para garantizar avances reales en el proceso de aprendizaje inclusivo. Orientación a las familias. Debe haber una orientación efectiva a todas las familias que desconocen las condiciones y las potencialidades reales de sus hijos con discapacidad y las barreras actitudinales. Debemos de superar aquellas barreras actitudinales, culturales y sociales que perpetúan la inclusión y el estigma. El saber pedagógico del docente dominicano, nosotros encontramos un concepto real, componentes y una construcción continua. El saber pedagógico del docente es el corazón de la educación inclusiva. No se trata solamente de un conocimiento disciplinar, sino la capacidad de transformar ese conocimiento en experiencias de aprendizaje significativos para todos. Y hay que ver de cerca ese componente pedagógico que incluye la comprensión profunda de cómo aprenden los estudiantes, la capacidad de adaptarse a las estrategias y a los diferentes estilos de aprendizaje, la sensibilidad ante la diversidad y la disposición de reflexionar continuamente sobre la práctica. Y todo esto está en una construcción continua. Este saber pedagógico no es estático. Se construye día a día en el aula a través de las experiencias, la reflexión crítica y el compromiso de la transformación educativa. Encontramos políticas, pero a pesar de esto, también desafíos y muchas realidades de la inclusión en nuestra República Dominicana. Tenemos políticas educativas. La República Dominicana ha avanzado en la formulación de políticas educativas y reconoce que la inclusión es un derecho fundamental. Sin embargo, existen brechas entre lo normativo y lo que sucede en nuestras aulas y nos encontramos con unos desafíos sintéticos. Los desafíos no solo son pedagógicos, sino también sintéticos y entre estos podemos destacar infraestructura insuficiente, formación del docente limitada, recursos escasos y una cultura que aún se resiste al cambio. Tenemos realidades en nuestras aulas. Hay maestros que son innovadores, que incluyen sin recursos, familias organizadas que luchan por sus derechos y estudiantes con discapacidad que transforman la cultura escolar.
Desde la experiencia, nosotros podemos evidenciar que nuestros docentes realizan prácticas inclusivas. Nosotros podemos evidenciar testimonios reales y este libro recoge experiencias concretas de docentes dominicanos que están implementando prácticas inclusivas en sus aulas, enfrentándose a desafíos reales y encontrando soluciones creativas. También encontramos algunas estrategias que sí funcionan, desde adaptaciones curriculares hasta el uso de la tecnología, desde el trabajo colaborativo hasta el acompañamiento emocional. Los docentes comparten estrategias que han demostrado que sí funcionan y podemos llegar a una reflexión crítica. Estas voces no son celebraciones ingenuas, sino reflexiones críticas sobre qué funciona, sobre qué no funciona y por qué. Son testimonio de profesionales comprometidos con la transformación. Existen retos, existen barreras, pero también existen esperanza. Muchas barreras identificadas, entre estas las actitudinales, barreras arquitectónicas y barreras curriculares. Retos persistentes, la sostenibilidad de iniciativa más allá de proyectos puntuales, la ampliación de alcance hacia sectores vulnerables, la profundización de la cultura de innovación en todos los niveles del sistema educativo dominicano. Y tenemos muchas esperanzas concretas que a pesar de los retos, hay maestros que ya están incluyendo, hay familias que ya se están organizando y que luchan por todas las políticas y que se alinean al aula y que pueden hacer la diferencia. Podemos encontrar muchas propuestas para nosotros trabajar, pero necesitamos esas propuestas prácticas, esta transformación pedagógica, que es transformar la pedagogía desde un modelo tradicional a un modelo centrado en la diversidad, donde cada estudiante es protagonista de su aprendizaje. Y necesitamos una transformación institucional, cambios en la cultura escolar, en la estructura organizativa, en los procesos y toma de decisiones que permitan que la inclusión sea parte de la identidad institucional y una transformación sistémica alineadas a las políticas públicas, a la transformación continua del docente, a la asignación de recursos adecuados y a la creación de redes de apoyos interinstitucionales comprendiendo las necesidades específicas de apoyo educativo desde el enfoque del MINER, podemos nosotros llegar a las conclusiones de que estas necesidades son aquellas que requieren algunos estudiantes para poder acceder, participar y progresar en el currículo más allá de lo que se considera típico. El Ministerio de la República Dominicana propone un enfoque que va más allá de la categorización médica, reconociendo que las necesidades son contextuales y que pueden variar según el ambiente escolar. Y necesitamos un apoyo diferenciado. No se trata de segregar, sino de proporcionar aquellos apoyos específicos dentro del aula regular, adaptando las estrategias, los recursos y las evaluaciones para garantizar que todos nuestros niños y niñas puedan aprender. Cuando la tecnología abraza la diversidad en nuestra educación inclusiva, la inteligencia artificial ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje, adaptar los contenidos y nosotros aquí podemos evidenciar diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y podemos proporcionarles a nuestros estudiantes una retroalimentación inmediata para que estos puedan estar acorde a lo que están aprendiendo y puedan identificar hacia dónde van.
Hay unas aplicaciones concretas, desde el sistema de reconocimiento de voz para los estudiantes con dificultades, ya sea motoras, hasta algoritmos que se adaptan al nivel de dificultad según el progreso del estudiante. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa, puede ser, pero podemos especificar y afirmar que es una estrategia poderosa. Sin embargo, es fundamental que el uso de la inteligencia artificial en la educación inclusiva sea guiado por los principios éticos, asegurando que no perpetúen los sesgos, que se respete la privacidad y que se mantenga el rol central del docente. Para poder trabajar la educación inclusiva, nosotros necesitamos tener un modelo de atención integral desde un enfoque sistémico y humanizado. Hay que evidenciar que este modelo puede integrar una evaluación comprensiva, una planificación individualizada, una implementación de estrategias en el aula con un seguimiento continuo y ajuste según cada necesidad. No se trata solo de atender a un estudiante, sino de transformar el sistema escolar para que éste realmente sea inclusivo. Esto implica cambios en la organización, en la formación del personal y en la comunicación con las familias. Necesitamos este enfoque humanizado. Mantiene que el centro de la dignidad del estudiante, reconociendo todas sus fortalezas, potencialidades y derechos y no solo sus limitaciones. Para nosotros poder tener una real educación inclusiva, necesitamos tener protocolo. Necesitamos conocer una ruta ética y operativa para el ingreso de nuestros estudiantes al centro educativo. Y este protocolo tiene un propósito, que debemos de tener y establecer una ruta clara y ética, además de operativa, que garantice el ingreso de nuestros estudiantes con discapacidad al centro educativo, que este ingreso sea digno, que sea transparente y que sobre todo sea centrado en el bienestar de nuestro estudiante. Pero este protocolo tiene que organizarse en fases, desde la solicitud inicial, pasando por la evaluación, la planificación de los apoyos, la comunicación con las familias, la capacitación del personal, hasta el seguimiento post ingreso. Y necesitamos tener unas garantías éticas. El protocolo asegura que no haya discriminación, que se respete la confidencialidad, que se escuchen las voces de todos los actores que interactúan y que se priorice sobre todo el derecho de los estudiantes a la educación. Para nosotros poder acompañar a las familias en todo este proceso, necesitamos hacerlo desde el amor. Necesitamos hacerlo que teniendo la conciencia de que las familias son nuestras aliadas. La familia no solo es una receptora de servicios educativos, sino una aliada fundamental en el proceso de inclusión. Su conocimiento sobre el estudiante, sus aspiraciones y sus compromisos son recursos invaluables. Además, necesitamos acompañar a las familias en la parte emocional. A menudo estas familias se enfrentan a desafíos emocionales, sociales y económicos, y el sistema educativo debe acompañarlas, no solo informarlas. Y sobre todo en la participación activa, desde la toma de decisiones sobre el plan educativo hasta la participación de las actividades escolares. Las familias deben tener los espacios reales de participación que no solo sea de manera simbólica, sino de manera real. Para poder tener una educación inclusiva, eficiente, necesitamos tener unos espacios que incluyen. Nuestra arquitectura escolar tiene que tener un sentido universal, tiene que tener un diseño universal y esta arquitectura no debe ser un obstáculo para la inclusión. Los espacios deben diseñarse pensando en la diversidad desde el inicio, no solo con adaptaciones posteriores.
La accesibilidad física, ya sea rampas, ascensores, baños, lo que fuere. Necesitamos también tener espacios de descanso, espacio de regulación emocional, aulas flexibles que permitan las diferentes configuraciones, áreas verdes y demás, porque todo esto tiene un impacto directo en el aprendizaje. Un espacio físico inclusivo comunica un mensaje muy poderoso. Todos pertenecen aquí. Además, facilita la participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades escolares que se realiza en el centro educativo. Para nosotros planificar, necesitamos entender que necesitamos planificar para todos con un diseño universal como eje, como ruta hacia la inclusión. Y para esto nosotros conocemos el DUA, el diseño universal para los aprendizajes. Es un enfoque que propone crear desde el inicio experiencias de aprendizaje accesible para todos, no solo con adaptaciones posteriores. Y este diseño universal para los aprendizajes tiene tres principios fundamentales en los cuales nosotros debemos de afianzar nuestra planificación educativa. Si todos nosotros aplicamos DUA, aquí entonces vamos a beneficiar a todos nuestros estudiantes, porque el DUA no solo beneficia a nuestros estudiantes con discapacidad, sino a todos. ¿Por qué? Porque hace del aprendizaje que éste sea flexible, más asequible y sobre todo más equitativo. Para nosotros poder tener un acompañamiento real, necesitamos algunos actores fundamentales que tienen que interactuar en todo este proceso de inclusión. Y aquí entonces es donde entran nuestros queridos orientadores y psicólogos, que nuestros orientadores y psicólogos no solo son los que atienden problemas, sino que son actores claves en la transformación cultural de la educación inclusiva, porque estos nos acompañan en la parte emocional de nuestros estudiantes, también apoyan a las familias y a los docentes, y además de esto, también pueden formar en materia de inclusión, porque estos también trabajan la mediación de conflicto, la promoción de una cultura de aceptación a la diversidad. Y todo esto necesitamos hacerlo de manera colaborativa, trabajando en equipo con nuestros docentes, con nuestros directivos y con nuestras familias. Sus experiencias permiten que todo lo que se desarrolle en la escuela tenga un aire de inclusión, y que todo esto se puede llevar a cabo cuando entendemos que el centro educativo es de todos. Para nosotros poder ubicar y tejer alianzas a favor de la inclusión, necesitamos no solo centrar la mirada en el centro educativo, necesitamos ir un poco más allá. Necesitamos tener una mirada interinstitucional y una mirada comunitaria. Necesitamos establecer alianza. La inclusión educativa no solo es responsabilidad de la escuela, requiere alianzas de instituciones, ya sean de salud, de servicios sociales, organizaciones comunitarias, universidades y demás. ¿Para qué? Para nosotros poder establecer redes de apoyo, desde la derivación de servicios de salud hasta los programas de capacitación de los docentes, hasta investigando y realizando investigaciones de forma colaborativa, realizando alianzas, porque estas alianzas multiplican el impacto y se puede trabajar entre todos a favor de la inclusión. La comunidad no es algo externo a las escuelas, sino que estas son partes integrales. Las familias son líderes comunitarios, los negocios locales, todos tienen un rol para poder crear una educación inclusiva. Dentro de las conclusiones que pudimos llegar en la construcción de este libro, La escuela que abraza, nosotros podemos identificar que la inclusión es posible. A pesar de los desafíos, de los retos y de las barreras, la inclusión educativa es posible,
no es un sueño inalcanzable, sino un camino que se recorre mejor si se camina acompañado. No solo se trata de cambios cosméticos, sino de una transformación profunda de las estructuras, de las culturas y de las prácticas. Esto requiere de una voluntad política, de una inversión de servicios y un compromiso del colectivo. Y la inclusión no es un lujo, es una obligación ética y legal. Cada día que pasa sin que nuestros niños y niñas tengan acceso a la educación de calidad es un día de injusticia. Dentro del mensaje final que expresa este libro, podemos llegar a las conclusiones que el corazón de este libro late con la profunda convicción de que la educación es un derecho fundamental y la inclusión es la expresión más plena de ese derecho. Es un llamado a la acción a nuestros docentes que sigan innovando, que sigan creyendo, que sigan abrazando a cada estudiante, a nuestros directivos, que creen que las condiciones para que la inclusión sea posible, a las familias que sigan luchando, que se sigan visibilizando y a nuestros estudiantes con discapacidad que sigan transformando nuestras escuelas. La escuela que abraza no es un destino final, sino un horizonte hacia el camino al cual caminamos. Un horizonte donde cada niño y niña, sin importar sus características, tiene su voz, tiene un lugar y tiene oportunidades. Entonces, el futuro comienza aquí. Comienza con un llamado a la transformación colectiva. Este libro nos enseña que la inclusión educativa es un proceso continuo, que requiere una transformación sistémica, que debe estar fundamentada en ese saber pedagógico y que sobre todo debe estar guiada por el amor, el compromiso y la dignidad humana. La transformación educativa no es una responsabilidad de un solo autor o actor. Requiere de docentes, directivos, familias, estudiantes, comunidades, gobiernos, que todos trabajemos juntos, alineados con un solo propósito. Y este libro parte de una visión esperanzadora. Aunque los desafíos son reales y complejos, hay razones para la esperanza. Hay maestros que siguen incluyendo, hay familias que luchan, ya hay políticas que avanzan. Entonces, la escuela que abraza ya está siendo construida día a día en las aulas de la República Dominicana. Entonces, este libro hace una invitación para que tú seas parte de esa transformación. Y yo les invito a todos ustedes a preguntarse, ¿qué puedo hacer desde mi rol para crear una escuela más inclusiva? ¿Cómo puedo contribuir a que cada estudiante sea abrazado, sea valorado y con oportunidades reales de aprender y desarrollarse? Como un cierre al desarrollo de este hermoso libro, tenemos un mensaje desde el corazón, un mensaje de esperanza y un compromiso ético dirigido a todas nuestras maestras y maestros que trabajan día a día en las aulas dominicanas. Y este capítulo cierra este libro con una reflexión profunda sobre todo lo que significa educar desde el corazón. Está bien tener miedo. Muchos maestros y maestras se cuestionan si están preparados, si contarán con los recursos necesarios, si lo harán bien. El miedo es una emoción humana y legítima. Sin embargo, también es humano y profundamente pedagógico. Abrir la mirada, ensanchar la empatía y volver a creer que enseñar es ante todo un acto de compromiso ético y de amor informado. ¿Y cuál es la clave? El miedo no es una barrera, es el punto de partida para la transformación. Y es una oportunidad para mirar diferente. Educar a un estudiante con discapacidad no es una carga ni una excepción,
ni un castigo al que nadie debe enfrentarse. Es una oportunidad para mirar el proceso educativo desde otra óptica, una óptica más humana, más lenta, más profunda. Es volver a enseñar con propósito, reconociendo que cada estudiante tiene ritmos y necesidades únicas que enriquecen la práctica pedagógica. La transformación de la visión deficitaria a la visión de oportunidad. La inclusión es tarea de la comunidad. Educar a un niño con discapacidad no es una tarea especial o exclusiva de aquellos especialistas, es una tarea de la comunidad, de vocación, de voluntad pedagógica y de sensibilidad humana. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a hacer las preguntas concretas y trabajar colaborativamente. ¿Qué necesita este estudiante para aprender? ¿Cómo puedo ajustar mi práctica para incluirlo sin excluir a los demás? ¿Qué puedo desaprender yo para volver a empezar desde otro lugar? La dignidad debe ser vista como persona. Este niño necesita que alguien lo llame por su nombre, no por un diagnóstico, que entienda que su conducta comunica, que sus avances, por pequeños que sean o que parezcan, son gigantes, que sus tiempos no son errores, sino ritmos únicos que el aula debe aprender a seguir. La identidad del estudiante trasciende cualquier etiqueta diagnóstica. Necesitamos reconocer la totalidad de la persona, no solo la condición. Necesitamos el poder transformador del maestro, que incluya sin destacarlo, que lo comprenda sin subestimarlo, que lo guíe sin protegerlo. Tu rol es fundamental en la construcción de una escuela inclusiva. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente, disponible y comprometido con el aprendizaje de todos. Necesitamos asumir ese rol de agente y de cambio en cada una de nuestras aulas. La inclusión hace mejor al maestro. Enseñar a un niño con discapacidad te obliga a salir de lo automático, a buscar estrategias nuevas y reformular tus objetivos, a construir otras formas de evaluar, pero también, y esto lo sé por experiencia, te hará mejor docente, más humano, más creativo, más consciente del impacto que puede tener una mirada validada, un gesto que acoge, una palabra que alienta. ¿Cuáles serían estos beneficios? Mayor humanidad y creatividad pedagógica, una conciencia del impacto emocional y una renovación de nuestra vocación. No se decreta, se construye la inclusión. Se construye día a día con los gestos, con las palabras, con las decisiones pedagógicas y también con aquellos silencios cargados de respeto. Esa construcción empieza contigo en el aula, en tus decisiones cotidianas. Cada interacción es una oportunidad para reforzar ese ambiente inclusivo. Entonces necesitamos construir diariamente gestos, palabras, decisiones y respeto. La educación inclusiva es una convicción personal, no es solo una política pública, es una convicción ética y una práctica profesional, porque ningún niño debe adaptarse a un sistema que no fue pensado para él. El sistema debe adaptarse a la dignidad de cada niño. Esta es una responsabilidad compartida entre maestros, instituciones y la sociedad. Cuando enseña desde el corazón, nosotros enseñamos desde nuestro corazón cada vez que entramos a nuestras aulas. Y hoy yo no te hablo como una académica, te hablo como alguien que como tú en algún momento tuvo miedo de no hacerlo bien, de no tener esas herramientas,
de no saber por dónde empezar, pero también como alguien que aprendió que cuando enseñas desde el corazón, no hay diferencia que impida ese encuentro. Cuando enseña desde el corazón, no hay diferencias. Entonces, en este momento yo quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias por leer junto conmigo todas estas palabras. Gracias por sobre todo enseñar desde donde importa. La labor docente es un acto de amor, de resistencia y de esperanza. Cada maestro y maestra que elige la inclusión es un constructor de un futuro más justo que elige creer en aquel potencial de los estudiantes. Entonces, necesitamos ese reconocimiento de la vocación de cada uno de nuestros docentes como hacedores de todos los actos que tienen que ver con esta transformación social. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por compartir conmigo este interesante libro. Muchas gracias.